Van de la creación de la Guardia Nacional a la elección judicial, del fin del fuero presidencial y de las partidas secretas a la prohibición para condonar impuestos, incluida la reforma judicial. Son las reformas constitucionales, 34 y contando, que desde 2019 han marcado el cambio de régimen a partir del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en 2018, en lo que él mismo llamó la cuarta transformación de la vida pública del país y que ahora continúa con un segundo piso la presidenta Claudia Sheinbaum y Morena, junto con sus aliados en el Congreso. Ambos mandatarios califican al periodo iniciado con las elecciones de junio de 2018 y la entrada al poder en diciembre de aquel año del primer presidente de izquierda del México moderno, López Obrador, y que continúa con la elección de Claudia Sheinbaum en junio pasado y su llegada como la primera mujer a cargo de las riendas de la nación el último octubre, como una revolución de conciencias y totalmente pacífica. El 1 de diciembre de 2019, López Obrador fue muy claro al hablar de un cambio de régimen, luego de decretar el final del periodo neoliberal o neoporfirista, que transitó desde los 80s hasta el cierre del sexenio de Enrique Peña Nieto. Cuestionado sobre si se trata de un cambio de régimen, el historiador Lorenzo Meyer contestó afirmativamente. Bueno, todo depende de cómo se defina cambio, ¿no? Quizá el cambio clásico, pues es el de la Revolución Francesa y tener la cabeza del rey y de la reina. Pero si uno tiene una definición un poco más laxa, claro que sí lo hay. No es el cambio dramático de la Revolución Francesa o la Revolución Rusa o de la Revolución Mexicana, que es un cambio paulatino, sin violencia, pero sí, para empezar, se empieza antes de la 4T. La 4T simplemente empuja, acelera ese cambio, sí. Y es el momento. Si uno tuviera que elegir el momento, pues sí es 2018, cuando hay lo que no había habido antes en México, el cambio de partido en el gobierno, el cambio del Ejecutivo por la vía electoral, porque ninguno de los cambios anteriores se hizo de esa manera. Entonces Andrés Manuel, ¿cómo llega? Es opositor en abierto, forma un partido, hay una elección creíble. Es la primera vez en que se conjugan estos elementos de un proyecto alternativo que se presenta a un electorado y que el electorado le da la victoria, a pesar de que en la tradición mexicana obviamente no había habido nunca una situación similar. En otros países el simple cambio de partido en el gobierno no es mayor cosa, pero aquí es fundamental porque no ha habido desde 1824 un cambio de esa naturaleza, y equivale a un cambio de régimen. Algunos de los ejemplos más destacados. En marzo de 2020, el Diario Oficial de la Federación publicó una reforma clave de la 4T, la prohibición de la condonación de impuestos. Para 2024, la recaudación de impuestos a grandes contribuyentes alcanzó un récord histórico en 2024. Por ejemplo, el último año del presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con el último reporte del Servicio de Administración Tributaria, en
Entre enero y agosto de este año, la recaudación por auditorías a grandes contribuyentes ascendió a 424.086 millones de pesos, superando lo registrado en años anteriores. En el acumulado, el SAT ha recaudado durante la presente administración un total de 3.5 billones de pesos por auditorías y promoción de cumplimiento a empresas y personas físicas, lo que representa 2,3 billones de pesos más que en el sexenio anterior, es decir, un crecimiento real del 120.2% según las cifras al mes de agosto de este año. En mayo, se consagró un sistema de salud para el bienestar y se estableció en el Estado garantizar la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente, así como las personas adultas mayores tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva y un sistema de becas para los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública. En esta votación, los diputados de Acción Nacional votaron en contra, como evidenció días después el presidente López Obrador. Solamente no votó por estos derechos sociales el PAN, todos los del PAN en contra. Es muy importante porque, como es una reforma constitucional, no le van a poder dar marcha atrás. Toco madera y no van a regresar los conservadores, no van a tener mayoría, dijo en su conferencia matutina. Sobre esto, Meyer insistió en que es un momento inédito del país, que transitó del autoritarismo del PRI y luego del PAN hacia el triunfo de una oposición real en 2018. No hay un antecedente así en México. En ese sentido es un cambio de régimen. No es un cambio en el sistema económico. No es un cambio de régimen económico. En realidad ya no se podía. Ya con la desaparición de la Unión Soviética desde los 1990, ya no hay una alternativa realmente al capitalismo. Entonces lo que hay son alternativas de formas de ejercer el poder político, pero no de una estructura económica distinta. Quienes son críticos de eso dicen, pero sigue siendo capitalista, ¿cuál cambio de régimen? Ahí está Slim antes y Slim después, pues solo no hay cambio, pero sí hay cambio en la forma en que se va a poner en juego los grupos políticos. Y para nosotros es cambio de régimen. Lo que en otras dimensiones se ve como normal, aquí no era normal. Y el haber empezado a normalizar esa posibilidad de cambiar de proyecto político por la vía de las urnas, vaya que sí es un cambio de importancia histórica en México. No es la revolución de independencia, no es la guerra de reforma que creó el Estado laico, y no es la revolución de 1910 que termina por generar una constitución con contenido, un contenido de justicia social. No es eso. Pero el cambio político sí conlleva un nuevo equilibrio entre las clases. Primero los pobres. ¿En qué otro momento se había presentado al elector una posibilidad de esa naturaleza? No tiene un antecedente así tan abierto. Primero, por el bien de todos, primero los pobres. Bueno, y eso se presenta al elector y el elector le da la victoria en un país donde no se acostumbraba. Estábamos dentro de las normas propias del autoritarismo,
y donde las elecciones valían bastante poco. El 1 de octubre de 2024, luego de asumir el poder, Claudia Sheinbaum insistió también en el Zócalo con la misma idea que había impregnado su campaña y que consiguió una elección histórica, por el número de votos, casi 36 millones, y por la llegada de una mujer a Palacio Nacional, inédito hasta ahora, la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación. Durante la campaña, Sheinbaum y los candidatos de Morena hicieron campaña con el Plan C lanzado por López Obrador a comienzos del año, cuando reveló una batería de reformas constitucionales para el nuevo Congreso, que entró en septiembre pasado y que incluían la reforma al Poder Judicial, la desaparición de órganos autónomos, la militarización de la Guardia Nacional, la prohibición del fentanilo, todas ellas aprobadas ya, de un total de 18 reformas, algunas todavía pendientes, como la reforma política.